Hey, pero ¿qué pasa, mis chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flamados. Aquí os traigo ya un nuevo vídeo con buenas noticias, chavales. Ya tenemos mucha información del 10.2 por fin, del acto nuevo. Y os voy a mostrar en este vídeo todo lo que sabemos del raid, ¿vale? Próximamente, vamos, intentaré que el mismo día de hoy traeros también el vídeo de las SP, ¿vale? Que ya tenemos mucha información. Así que bueno, vamos con el raid. Como ya vimos en el vídeo de spoiler, que si no lo habéis visto lo dejaré por arriba. Porque ahí se pueden decir cosas que aquí ya se estén dando por supuestas, ¿vale, chavales? El raid va a tener dos fases, ¿vale? Va a haber dos bosses y va a ser de 16 jugadores. Esto es un cambio con respecto al spoiler que hubo porque antes eran 15. Y todo más C90 de héroe. La fase 1 va a ser el primer boss, el Nezarun, que eso ya lo sabíamos, pero no sabíamos la mecánica. ¿Vale? El atributo tampoco lo han confirmado. Yo entiendo que seguramente será tinieblas, pero bueno, habrá que verificarlo porque ya digo que no se sabe, lo estoy deduciendo del raid anterior. Y la mecánica consiste en que al 80% de la vida y al 40% de la vida van a salir 4 pilares, como los de el raid de Algobas, por ejemplo, pero elementales. De esta forma, en este raid nos van a obligar también a, seguramente, como son para 16 participantes, ir con 4 jugadores por elemento. Porque al final son pilares elementales, necesitamos la misma cantidad de hits seguramente para destrozarlos. Y van apareciendo monstruos en esos pilares, ¿vale? Tenemos 30 segundos para matarlos. Y si sobreviven los pilares, dependiendo del pilar que sobreviva, se le da un bufo u otro al boss. En cambio, si los matamos todos los jugadores obtendremos un bufo que nos beneficiará y el boss no recibirá nada. Así que parece que va a ser clave. En cuanto a la segunda fase, que es el boss final, ¿vale? Cada 20% de vida aproximadamente va a aparecer la mecánica, que consiste en que va a aparecer de forma random un héroe corrupto de cada atributo en cada vez, digamos, en cada porcentaje de vida. Ese héroe corrupto va a tener 20 segundos de duración. Si lo derrotamos, vamos a invocar un NPC aliado por cada uno que derrotemos. Y nos va a dar buffos mientras sigan vivos, así que es importante mantenerlos vivos también, imagino. En cambio, si sobrevive en esos 20 segundos, se le va a dar un bufo al boss. Imagino que también un bufo distinto por cada héroe corrupto, digamos. Y claro, entonces aquí lo importante va a ser mantener con vida a los que derrotemos para que nos estén dando buffos a lo largo del raid. Y ahora aquí también os voy a mostrar el raid box, ¿vale? Todavía no se ha confirmado tampoco el atributo de este segundo boss, pero bueno. Y aquí lo interesante del Raidbox, ¿vale? Si lo miráis, pues tiene las gemas típicas, armas y tal. Pero lo que me llama a mí la atención es que va a haber unas gafas dimensionales, al parecer. Seguramente sea la máscara que no hubo en el acto 10 parte 1, creo yo. Ya veremos si será eso o no. Y también unas nuevas pociones. Parece que hay unas nuevas pociones de ataque de raid. Y no tengo muy claro cómo serán. Pero si valdrán la pena o no, si se convertirá en un must para ir a cada raid o qué. Pero bueno, la verdad que hay bastante buenas recompensas y veremos a ver qué tal, si se mantiene o no. Así que nada, chavales, espero que os guste esta información y en cuanto pueda os traigo ya la información de las SP para diferenciarlo. Un saludito, chavales.